Las imágenes que se presentan en este video, el anime de High School DxD y el personaje de Charlotte no son de mi propiedad, crédito a sus respectivos creadores. ¿Cómo están, gente de YouTube? Hoy les traigo otro capítulo de Charlotte en High School DxD. Si no saben quién es Charlotte, les dejaré un link en la descripción del video para que sepan más de él. Ya sin mucho relleno, empecemos. Issei estaría sorprendido por haber despertado junto a Rias, pero en ese momento su madre se estaba acercando a su cuarto para levantarlo. Issei, en la desesperación, comenzaría a correr en círculos, hasta que se lanzó a Rias para tratar de taparla, pero su madre en ese momento entraría y vería a Rias, que estaba echada, y a Issei en una posición peculiar. La madre de Issei le diría a ambos que se alisten y saldría del cuarto como si no hubiera visto nada. Issei se tiraría al suelo para recordar lo que había sucedido la noche anterior, ya que pensó que había perdido la virginidad y no lo recordaba, pero su pensamiento sería interrumpido por Rias, que le diría a Issei que su familia estaba muy animada desde la mañana, a lo que ésta se pararía para agarrar su ropa y vestirse. Rias le preguntaría a Issei de cómo estaba su abdomen. Issei se sorprendería y recordaría cómo es que lo habían apuñalado. Issei le preguntaría a Rias cómo es que sabía lo que soñó, a lo que ella le explicaría que no fue un sueño, y el método de curación que empleó. Después de unas cuantas palabras más, ambos se prepararían para ir a la academia. Al llegar, todos los alumnos estaban pasmados, ya que no podían creer que Rias estuviera junto a Issei. Al entrar, Rias le diría a Issei que un mensajero lo iba a ir a buscar, a lo que Rias se despediría y se iría. Pero Issei trataría de llamar a Rias, pero sería recibido por un golpe de Matsuda, que le comenzaría a reclamar a Issei de por qué él y no otro. Con Rias, ella estaba subiendo las escaleras y enfrente de ella se encontraría con una mujer de pelo corto y negro con gafas. Buenos días, diría la chica. Buenos días, Souna, diría Rias, a lo que la chica llamada Souna diría, tomarlo por un capricho no es muy común de ti. Rias respondería, ¿en serio? Bueno, creo que conseguí un hermano menor estúpido, para después dar una risa. Al finalizar las clases, Issei estaba esperando al mensajero, pero pensó que nadie iría, pero saldría de sus pensamientos cuando escuchó los gritos de las chicas. Ese era Charlotte, que se acercaba a Issei. Issei saludaría a Charlotte, ya que aunque los dos no pasarán mucho tiempo juntos, ambos eran amigos. Charlotte le diría a Issei que Rias lo estaba llamando. Issei, sorprendido, diría, Charlotte, tú eres un demonio, pero Charlotte le diría que se lo contaría en un momento. Así ambos se dirigirían al club. Ya en el club, Issei saludaría a Koneko y a Akino. Rias saldría de la ducha, mientras que se secaba el pelo, se disculparía por hacerlo esperar. Ya todos estaban sentados. Rias le diría a Issei que el club del ocultismo era una fachada, para luego decir que todos ahí eran demonios. Rias seguiría hablando, diría que el hombre que lo atacó ayer era un ángel caído, a lo que Issei se sorprendería. Rias le contaría de cómo los ángeles se volvían ángeles caídos, y así hasta llegar al nombre de Yuma. Issei recordaría la cita que tuvo con ella, para luego decir que se sentía incómodo. Issei se pararía, pero Rias le tiraría una foto. Rias diría, ella es la chica, a lo que Issei afirmaría. Rias le diría a Issei que ella era un ángel caído, pero Issei diría que Matsuda y Motoama no recordaban nada, pero Rias le explicaría cómo usó sus poderes en sus padres. Rias le diría a Issei que el trabajo de Yuma era asesinarlo. Issei recordaría lo que dijo Yuma, pero no podía pronunciarlo. Rias diría Sacred Heart y como algunas veces alcanzaban poderes bastante grandes. Rias le diría a Issei que extienda su brazo y que piense en la persona más fuerte que conozca. Issei se trataría de concentrar, pero no lo lograría. Rias le diría que estaba bien, pero que aún no está listo. Issei preguntaría que si acaso hubo una equivocación, pero Rias diría que el ángel caído si te asesino, pero si eso es verdad, porque sigo vivo, diría Issei. Rias sacaría un panfleto. Eso, diría Issei, en el momento que moriste me invocaste. Issei recordaría que había pensado en Rias y su cabello rojo. Rias diría, has renacido como mi hermano, como mi esclavo. En ese momento todos sacarían sus alas. Issei retrocedería y también le saldrían sus alas. Issei miraría a Charlotte, que se había mantenido en silencio, y diría, porque Charlotte no saca sus alas. Es porque yo no soy un demonio, solo soy un aliado, y será mejor que te cuente mi historia. Charlotte le contaría cómo fue desde el principio la pelea de Broly, la pelea de Freezer, y por último la pelea de Cell, y de que él era un Saiyajin. Issei quedaría asombrado por lo contado por Charlotte. Issei le preguntaría a Charlotte qué premio supuestamente recibía el ganador del torneo del tiempo. Charlotte respondería que las super esferas del dragón. Charlotte contaría para qué servían las esferas. Issei se quedaría asombrado. ¿Y cómo piensas volver?, diría
Issei, no lo sé, por el momento me voy a quedar, diría Charlotte. Rías diría, bueno, ya que sabes todo respecto a nosotros, será mejor que comiences con tus deberes. Minutos después se vería a Issei empacando unos panfletos. Normalmente nosotros hacemos esto, pero debes hacer este trabajo para aprender, diría Rías, para luego decir, esfuérzate, y tal vez un día tengas el derecho a tener a tu propia esclava. Mi propia esclava, diría Issei, todo depende que también te vaya en el trabajo. Issei se emocionaría y saldría con los panfletos en su bicicleta. Unas horas después, Issei había repartido todos los panfletos que se le habían encargado, pero Rías le diría que ahora le tenía otro trabajo. Koneko tuvo 2 contratos hoy, te dejaré uno a ti, gracias por la ayuda, diría Koneko. No es nada, respondería Issei. Rías le diría a Charlotte si podía acompañar a Issei a hacer el contrato. Charlotte asintiría ya que no tenía otra cosa que hacer. Pero como Issei no sabía usar círculos mágicos, tendrían que ir a pie. Minutos después se veía a Charlotte y Issei caminando a hacer el contrato. Issei le preguntaría a Charlotte de que si extrañaba su mundo. Charlotte diría que más que extrañarlo, lo preocupaba ya que podían aparecer sujetos poderosos y él no estaría allí para ayudarlos. Issei diría, es cierto, en el club te vi con una cola que se movía. Charlotte diría que es cierto, tú no lo sabes. Si yo miro la luna llena me transformó en un mono gigante, diría Charlotte. Issei se sorprendería. ¿Y qué más puedes hacer?, preguntaría Issei. Charlotte le diría a Issei todo lo que podía hacer con el ki. Issei preguntaría qué es ki. Charlotte diría que es la energía de todo ser vivo, persona, animal o planta. Issei solo se mantenía callado ante la explicación. En ese momento Charlotte le iba a explicar de sus transformaciones, pero llegarían al lugar del contrato. Issei trataría de llamar la atención del sujeto que los había solicitado, pero este no creía que un demonio se aparezca en su puerta como si nada. Issei comenzaría a tocar más fuerte la puerta, mientras que Charlotte se reía un poco. El hombre diría de que Koneko siempre se aparecía en un círculo mágico. El sujeto le diría a Issei que se fuera, pero este comenzaría a llorar en la entrada. El sujeto saldría y le preguntaba si estaba bien. Minutos después se veía a los 3 en un cuarto, pero Charlotte estaría viendo su alrededor mientras que pensaba, ¿qué tipo de persona es este sujeto?, mientras que Issei y el sujeto hablaban de lo que hacía Koneko cuando ella iba. El sujeto le diría a Issei que le muestre su poder. Issei trataría de hacerlo pero no lo lograría. Issei se disculparía por no haber podido hacerlo. El sujeto le diría a Charlotte si él sí tenía poderes. Charlotte diría que sí, pero que no lo podía utilizar porque destruiría su casa. El sujeto comenzaría a hablarle a Issei de su arma suprema. Así ambos comenzarían a discutir como en la historia original, mientras que Charlotte tenía una gota de sudor detrás de su cabeza. Un rato después se vería a Issei y Charlotte caminando. No pude conseguir que firmara el contrato. Charlotte le diría a Issei que sería para la próxima, pero sin aviso Charlotte diría, Issei detrás de mí ahora. Issei le preguntaría por qué. Solo hazlo, diría Charlotte. Ya sé que estás ahí, sal cobarde, diría Charlotte. De las sombras saldría una mujer con vestido morado y pelo azul. No sé cómo supiste que estaba ahí, pero si no te apartas, tú y ese recipiente vacío morirán. Inténtalo, diría Charlotte. La mujer sacaría sus alas para seguidamente arrojar una lanza de luz. Charlotte empujaría a Issei para que no le cayera, pero al hacer esto la mujer vería la marca del clan Gremory. Charlotte le diría a Issei, no te apartes de mí. Charlotte se pondría en pose de pelea, mientras que Issei miraba asustado. Issei recordaría lo que le dijo Rías. Charlotte, que estaba a punto de darle un golpe al ángel caído, sería interrumpido por un brillo. Ese era Issei, que había sacado la Sacred Gear. Issei miraría dónde estaba Charlotte y la ángel caído y vio que ésta estaba desnuda. No puedo matarte ahora, diría la ángel caído, debo reportar la situación. Un rato después se vería a Charlotte y Issei en el club. Rías le confirmaría a Issei que esa era la Sacred Gear. En ese momento desaparecería. Rías le diría, ahora si nos pusiste en una situación difícil, ahora el ángel caído sabe que eres un demonio. Issei se disculparía. Rías le diría a Issei, creo que fue un accidente que estuvieras cerca de un ángel caído, así que no te culparé, pero promete que no serás arrogante, y que no pelearás de nuevo tú solo. Entonces me iré, diría Issei cabizbajo. Charlotte le diría a Rías de que si no fue un poco ruda, él recién se está adaptando. Rías diría, por eso mismo, él debe tomar esto en serio. A la mañana siguiente Issei se despertaría para alistarse e ir a la academia. Issei estaba caminando hasta que se chocó con alguien. Issei miraría con quién se había chocado, y vio que era una chica rubia. Bueno chicos, eso es todo por hoy. No se preocupen que poco a poco se viene lo chido. Yo aquí me despido y que les vaya bien. Chao.